Hola, vamos a hablar hoy sobre los grupos y periodos de la tabla periódica. Esto es importante porque a partir de esta, digamos, una cartografía o una geografía de la tabla periódica, podemos saber mucho de las cargas comunes que existen en los elementos químicos. Recordemos que los elementos químicos son relativamente pocos. Existen unos 92 naturales, desde el hidrógeno hasta el uranio, y de ahí en adelante una serie de elementos sintéticos. La forma de la tabla periódica ya nos está indicando mucha información de los mismos elementos. Entonces, esa forma no es fortuita. Tenemos acá lo siguiente. Si vemos en el fondo de esta presentación, observamos que las bandas horizontales son los periodos, ¿sí? Es el conjunto de elementos de esta línea horizontal. ¿Qué comparten los periodos? Digamos que comparten, observamos acá, el nivel, el nivel de los últimos electrones que tiene cada elemento. Aunque esta organización por periodos no significa que tengan propiedades químicas similares, por el contrario son diferentes. Otra agrupación más común es el de los grupos. En los grupos lo que comparten es comparten muchas propiedades físicas y químicas, ¿sí? Incluso muchas veces se les llama no grupos sino familias. Aquí por ejemplo tenemos a la familia de los halógenos, que más o menos tienen cierta similitud química y física en sus propiedades. Estos son los bloques que están basados en la configuración electrónica. Recordemos que la configuración electrónica nos habla de los tipos de orbitales, eh, los orbitales de los últimos electrones, los electrones de valencia. Entonces vemos que existen unos bloques bien definidos, el bloque que termina en S, que está a este lado, el bloque P y el bloque D. Entonces vemos que la forma de la tabla periódica no es fortuita. También podemos agrupar a los elementos de la tabla periódica en estas tres grandes clasificaciones. Los metales, que son la gran mayoría de ellos, están prácticamente todos. Los no metales, que se encuentran en esta esquina, donde están elementos, por ejemplo, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, e incluso el hidrógeno. Aunque el hidrógeno se encuentre en este lado, se le considera un no metal. Y el grupo de los gases nobles, que son, digamos, los elementos más estables químicamente, porque tienen una configuración de electrones bastante llena, donde sus orbitales están llenos y por tanto tienen poca reactividad química. Bueno, sobre el carácter metálico ya hemos visto que son, digamos, que pierden fácilmente electrones, son poco electronegativos desde el punto de vista químico. Un no metal, entonces, por el contrario, difícilmente pierde electrones y por lo tanto se dice que es electronegativo. Los gases nobles no tienen, no prácticamente no presentan ningún tipo de reactividad. Y los semimetales es una línea divisoria entre los metales y los no metales, que en algunas ocasiones tienen propiedades de metal y en otras no, de no metal. Bueno, estos son los grupos de diferentes de las cargas. El primer grupo es el de los metales alcalinos. Si sacamos de allá el hidrógeno, lo tenemos desde el litio hasta el francio. Todos tienen una carga común de +1 por su posición, por eso se le llama grupo 1A. El grupo 2A es de los metales alcalino térreos, que tienen una carga común de +2 o un número de oxidación común de +2. Aquí tenemos a los metales de transición que no tienen específicamente un número de oxidación ni una carga común. Normalmente son positivos, o sea, los iones que forman, por ejemplo el hierro es F++ o F++, ¿sí? Pero depende también de con quién estén juntos, por eso tienen diferentes tipos o más bien diferentes números de oxidación que representan la carga, eh, qué tipo común de ion forman. Los metales de transición internos pues también son metales. Aquí encontramos al uranio, por ejemplo, que es el último elemento natural que existe. De allí en adelante han sido sintetizados en laboratorios de forma artificial. Bueno, del otro lado tenemos el grupo de los halógenos, que siempre tienen una carga de -1. Los gases nobles que no presentan carga, tienen un estado de oxidación de 0, porque tienen configuraciones muy estables en que normalmente no ganan ni pierden electrones.
Está la familia del boro, que normalmente tiene más 3, la del carbono más 4, y bueno, pero su número de oxidación va a depender, lo mismo la familia del nitrógeno y la del oxígeno. Bueno, y de esta manera se pueden formar enlaces químicos, eh, los 3 tipos de enlace químico que conocemos, ¿cierto? Normalmente el enlace iónico se forma entre un metal con un no metal. Por ejemplo, un compuesto iónico, por ejemplo la sal NaCl. NaCl, el sodio es metálico y el cloro es un no metal. Los enlaces covalentes se forman normalmente entre elementos no metálicos, por ejemplo el agua. El agua, sabemos que el hidrógeno es un no metal y el oxígeno es un no metal. Entonces allí comparten los electrones, que es el tipo de enlace covalente. Y el enlace metálico son el tipo de redes cristalinas que forman los metales. Por ejemplo, el hierro puro, el hierro sólido, forma un tipo de estructura cristalina, es un tipo de enlace entre los mismos metales. Bueno, de esta manera podemos asociar las cargas normales de los iones según los grupos que forman en la tabla periódica. Hasta pronto.